entonces siguiendo con el licenciado Wisi, en la primera parte de su exposición. Él cubre un poco los dos temas, los propios de él y los del ingeniero Barbero. Y adelante. Buenos días a todos. Antes que nada agradecer a los organizadores la invitación a darles esta charla. El tema de la misma coincide con el tema del seminario, así que yo no soy ferroviario, así que voy a hablar de ferrocarriles frente a una audiencia especializada que siempre me compromisa, pero los estoy tratando estos temas más desde el lado de la política y la planificación sectorial, que espero que signifique para los especialistas un enfoque quizá no habitual. Un largo índice, no se preocupen, hay las láminas en cada uno de ellos es relativamente corto y muchos de ellos son conocidos por ustedes. Los negocios ferroviarios son los tres. La importancia de estos es el peso relativo de cada uno de ellos. Carga es el sector dominante en Latinoamérica y absorbe prácticamente la totalidad de las unidades de tráfico, el 93%. Los pasajeros urbanos son los relevantes en segundo término, claramente están en el orden de los poco más del 6%, y el pasajero interurbano es el patito feo, cosa que ya conocemos todos, y es un negocio completamente marginal respecto de la importancia de los ferrocarriles en Latinoamérica. Solamente tiene, y lo vamos a ver más adelante, algunas demandas muy particulares que atender, pero en principio, desde el punto de vista global, no tiene importancia para el sector. Una diferencia que muchas veces nos olvidamos de hacerla. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la gestión. En general los ferrocarriles latinoamericanos son todos de propiedad pública. ¿Cómo se gestiona este ferrocarril? Puede ser a través de una gestión pública y a través de una gestión privada. Son muy pocos, no sé si me termina la mano de bolsillo, son muy pocos los ferrocarriles de propiedad privada que son obviamente gestionados privadamente. No hay ningún caso de un ferrocarril de propiedad privada o gestionado por el sector público. Entonces, los negocios en general están en todos lados, ¿verdad? Sí. Pero resulta más fácil depositar ahí. ¿Puedes tocar? Sí, sí. Yo también, esto no está pensado. No, es muy antipático. Y de ahí. ¿No se puede poner el electrodo a la derecha? Así. Me parece que hay un problema de cable. Sí, no. A ver, pero ¿cómo acá? Bueno. Lo que pasa es que mis manos también son una especie de ventilador. Lo que no vemos en gestión de propiedad privada, o sea, vemos gestión privada en carga, vemos gestión en propiedad privada, vemos algunos pasajeros interurbanos, cosas muy raras, pero no hay propiedad privada en transporte urbano. Ese es algo que nadie se le ocurre meterse, a pesar de que en los orígenes hubo propiedad privada, y el caso de los subterráneos de Buenos Aires, la línea A, empieza con una propiedad privada haciendo la expansión del sistema. El caso más obvio es el de propiedad pública y gestión pública. ¿Sí? En pasajeros metropolitanos está prácticamente presente en todos los países que tienen sistemas tradicionales de metro. O sea, los que se han metido en el sistema de transporte ya hace varias décadas. Todos estos, en general, o comenzaron como públicos o fueron privados en su origen y se mudaron al sistema público. La importancia de todos estos sistemas es muy alta. Son parte estructural de los sistemas de movilidad urbana. Recién lo veíamos para Costa Rica, que está llegando tarde a esto, pero esperemos que una vez se ponga rápidamente en movimiento. Y entonces nuevamente hay un cambio de actitud de los estados respecto del apoyo a los sistemas metropolitanos de transporte por río. En materia de cargas, nuevamente, hay mucha gestión pública, principalmente en los grandes países. Argentina
Brasil en manera parcial, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, todos estos tienen algún rol del Estado en la gestión, algunas con empresas públicas. Si corrijo un poco, Cargas, no todos los estados tienen empresas públicas propiamente dicho. El único país que es integralmente estatal de los vecinos, si no nos vamos a Cuba, cosas por el es Uruguay. Bolivia no tiene gestión estatal y Argentina tiene a través de Belgrano, Cambio y Logística. En pasajeros interurbanos, este es un rara avis. Nuevamente, Argentina es de los pocos países que está viendo devolver a la gestión pública de los servicios interurbanos de pasajeros. Propiedad pública, gestión privada, nuevamente, pasajeros metropolitanos. Acá los países se están animando a experimentar más. ¿Sí? O sea, lo que históricamente, en las últimas 5 décadas, era un negocio particularmente público, en la que no se admitía la operación privada, a partir de la década de los 90 empiezan algunos experimentos, algunos audaces y profundos, como la privatización de los sistemas ferroviarios en la región metropolitana de Buenos Aires, pero de manera creciente los nuevos metros latinoamericanos en aquellos países que no tienen tradición ferroviaria confían en la búsqueda de la experiencia extranjera para operar privadamente los metros que están construyendo mediante la inversión pública. En cargas, aquí hubo un claro vuelco hacia la operación privada. Prácticamente el Estado, a mi juicio con buen criterio, se ha retraído de operar servicios ferroviarios de carga y está dejando al sector privado hacerse cargo. Vamos adelante, vamos a ver algunas implicancias de esto. Pasajeros interurbanos, son muy pocos los servicios en operación privada, muchos de ellos asociados a los ferrocarriles de carga. Como parte de las obligaciones del concesionario de carga está la de prestar servicios de pasajeros. Lo tenemos en Brasil, Bolivia, y un caso muy particular son los trenes de pasajeros en Perú, sobre todo de Machu Picchu y Cusco Puno, que son exclusivamente pasajeros. Propiedad pública y gestión privada, me parece que no cambio bueno, gestión privada. Cuando la propiedad es privada, estos son casos muy escasos y en general están ligados. Obviamente no hay caso de pasajeros metropolitanos, y los ferrocarriles, cuando tienen importancia, son los ferrocarriles de carga, muy en general todos ligados a la minería. Son ferrocarriles industriales. En el caso venezolano tienen más, son ferrocarriles, perdón, esos son ferrocarriles estatales, entonces, pero cuando tenemos ferrocarriles privados es porque están ligados a la minería, y hay un caso en Chile de el Estado privatiza integralmente un ferrocarril de carga y pasa también de infraestructura. Pasajeros interurbanos, como dije, prácticamente. ¿Cuáles son los modelos de gestión? Una rápida historia de los ferrocarriles públicos y privados en su origen. Hay un proceso de estatización en la década de las 40. No somos originales, Latinoamérica no es original en esto, es un proceso que, excepto Estados Unidos y en cierta medida Canadá, fue un proceso mundial de retomar los ferrocarriles por parte del Estado frente a la destrucción a la que estuvieron sometidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tomamos Inglaterra como el paradigma privatizador de los 80s y 90s, Inglaterra empieza el auge estatizador de los ferrocarriles en la 40. En los años 80, empiezan a fines de la década del 70 los procesos de desregulación a nivel mundial. Argentina y Latinoamérica en general se sube tardíamente al tren de la desregulación, y cuando lo hace profundamente, no lo hace a medias tintas, lo hace en forma plena, y lo vimos en los trenes metropolitanos, lo vimos en aeropuertos, lo vimos en puertos en Latinoamérica, lo vimos en los ferrocarriles de carga. Latinoamérica es un entusiasta, se suma entusiastamente al proceso privatizador, y en gran medida
lo hizo con éxito. O sea, fue un proceso exitoso cuando uno mira la evolución histórica de lo que eran los servicios en manos públicas y pasaron a ser servicios en manos privadas. No solamente ferroviarios, pero también en otros modos de transporte. ¿Cuáles son las carencias de este proceso intenso? Fue, más adelante lo veremos nuevamente, que los estados lo vieron como un proceso de una única vez. Lo hago y dura para siempre. Una reacción espasmódica casi, en la cual me saco el problema de encima y me olvido. Y lamentablemente las fantasmas vuelven a asustarnos. Cuando uno se desentiende del problema, en algún momento los problemas vuelven y vuelven con una revancha muy fuerte. Y ahora tenemos, en la situación actual, los estados que están teniendo una visión, una actuación mucho más fuerte, mucho más proactiva sobre el sistema de transporte ferroviario, reconociendo la necesidad de invertir, que no todo puede ser dejado al sector privado, que algunas cosas solamente pueden hacerse en conjunto con ellos y a veces con iniciativa estatal. Los modelos de gestión, esto también es un tema que ustedes seguramente manejan mejor que yo. Tenemos el sistema dominante, es el verticalmente integrado. Es el sistema dominante en Latinoamérica, es el sistema dominante en el mundo. Los grandes ferrocarriles de carga del mundo son verticalmente integrados. Los grandes ferrocarriles de pasajeros en áreas urbanas son verticalmente integrados. Quien impulsa la separación vertical es Europa. Empieza la separación vertical en Inglaterra primero, Suecia y la Unión Europea, para ver de mejorar la competencia en los servicios entre urbanos y pasajeros. ¿Cómo hacemos que la CNCF compita con el Bundesbahn y con el alta velocidad español? Y dicen, vamos a obligarlos a... Cuando empiezan a desregular los servicios de pasajeros, empieza la propuesta de desregular servicio de carga. Un segundo modelo, el acceso autorizado. Esto significa que sobre un operador verticalmente integrado tiene obligación contractual de permitir la circulación de trenes de terceros por sus vías. No se da mucho desde el punto de vista de la regulación oficial, se ve bastante desde el punto de vista de acuerdos comerciales entre líneas que operan y permiten circulación aérea. Este tipo de acceso es muy común en Estados Unidos, sobre todo con el intercambio de material. Acceso competitivo. Aquí, nuevamente, lo que domina es un operador único, verticalmente integrado, que tiene la obligación contractual de permitir el paso de terceros y capturar demanda sobre la red que domina. En general, el acceso competitivo y también hay un derecho de paso regulado por el Estado que es un peaje. Gracias. Esto, en principio, mejor allí. Si no, también me voy a dar el paso. No hay muchos casos en esto. No es y el Estado ha sido renuente, o por lo menos muy demorado, en implementar las medidas que permitieran poner en marcha el acceso competitivo. El último es lo que todo el mundo habla hoy, es el open access, el acceso abierto, como empezamos con la separación vertical entre infraestructura y la operación de infraestructura de los servicios ferroviarios que corren sobre ella. ¿Quién lo tiene hoy? Brasil lo tiene porque dice que la expansión de su red ferroviaria, que está bien avanzado, sería sobre ese sistema. Si uno lee los diarios de esta semana, están dando marcha atrás porque los problemas financieros dicen, si yo la vendo de infraestructura, cobro plata y me alivia mi situación financiera. Entonces, hay un tema entre que la política
se ve condicionada, la política sectorial se ve condicionada por las necesidades financieras del Estado. Argentina acaba de aprobar una ley en que plantea, por lo menos desde el punto de vista teórico, la posibilidad de que exista acceso abierto. Pero estamos todavía muy lejos de la situación en Latinoamérica. Este es un pantallazo, agradezco a Jorge Con. Muchas de las cosas que están desde el punto de vista técnico sacado de presentaciones anteriores de Jorge y de un trabajo que ha hecho para el BID. Este es más o menos 32 ferrocarriles de gestión privada, 6 a diciembre de 2012 de gestión pública. Ahora estamos en 30 más 8 porque los dos de América Latina Logística en Argentina fueron concesiones recuperadas por el Estado, pero allí podemos ver cómo la mayor parte de la carga se gestiona privadamente. Importante. De nuevo, al final decía, el 99% de la carga se gestiona a través de los privados. Esto no es casual cuando uno ve la estructura de la demanda sobre los ferrocarriles de carga, donde la minería claramente domina. El 68% más el 13% de granos, estamos arriba del 80% en dos familias de productos que tienen en general un comportamiento comercial muy determinado. Entonces, olvide la producción privada de servicios de carga es la más adecuada para responder a estas demandas. Cuando hablamos de operadores privados, ¿qué hablan de operadores? Ya sea públicos o privados, todos ellos en carga tienen un determinado comportamiento desde el punto de vista de la gestión técnica. Con el tiempo. Bien. ¿Qué es lo que caracteriza la gestión técnica de un ferrocarril? Las primeras son factores exógenos al propio ferrocarril. Una es la demanda, la naturaleza de la demanda, los grados de concentración, los volúmenes que transporta. Las otras, ¿por dónde va el ferrocarril? La geografía, la orografía, ¿qué le permite? ¿Es un ferrocarril de llanura? ¿Es un ferrocarril de montaña? Y después ya vienen las características propias del ferrocarril. El trazado, la capacidad portante, las características del material rodante. Pero la gestión, vamos a ver que es un factor esencial. O sea, dada una serie de factores que están predeterminados, cómo se manejan esos factores hacia la clasificación de las ferrocarriles en materia de gestión técnica. Para eso, nuevamente, se ha hecho en el libro, ¿este es el libro? El libro, se ha hecho una evaluación de los ferrocarriles de carga en base a 4 parámetros. La tracción, qué tan eficientemente se usa la tracción, cuántas toneladas kilómetros mueve una locomotora al año, qué tan eficientemente se usa el material del mercado, cuántos vagones kilómetros, cuánto circula ese ferrocarril al año, con cuánta gente hacemos ese movimiento, y después usamos bien el combustible como un factor que resume todo esto. Cuando vemos estos factores, vemos 3 categorías. La minería es una clase en sí misma, está por encima en general de lo que uno supone, y los principales ferrocarriles mineros están en Brasil y luego también en Colombia. Son ferrocarriles especializados, generalmente con prácticamente un único origen y destino, una operación de tipo de lanzadera extremadamente eficiente. Estos son sistemas imbatibles en cuanto a gestión técnica. Luego tenemos los ferrocarriles de oferta pública, los que tienen su capacidad de transporte, la ofrecen en el mercado y la ofrecen en competencia, no solo hacia otros ferrocarriles que pueden estar allí en el área, sino en competencia con los otros modos de transporte, principalmente el camión, en algunos países las vías navegables, el transporte fluvial. Acá tenemos un gran paquete de ferrocarriles medios y vemos una MRS, es un ferrocarril muy grande, tiene mucha, no debería estar acá. MRS es un ferrocarril que una gran parte de su demanda es culpa mía,
que no tenía que haber sacado y no lo saqué. Cuando vemos los ferrocarriles medios, vemos que hay un rango de eficacia en la operación bastante uniforme. O sea, hay condiciones que los igualan. Entre un ferrocarril centralandino en Perú con Ferrocarril Roca no están tan lejos, es un 60% más eficiente en el uso de las locomotoras. Esto también lo vamos a ver que, perdón, ¿cómo voy para atrás? Para locomotoras en vagones también vemos que los rangos no varían tanto. En la productividad por personal, esto vemos que los rangos van entre 0,7 y a nivel Brasil en 5, pero si sacamos esas anomalías, estamos entre 0,6 y 1,8, 3 veces la productividad. Lo mismo ocurre en materia de eficiencia. O sea, hay rangos en los cuales se juntan los ferrocarriles. Los estatales están fuera de la línea. O sea, los ferrocarriles estatales de acá, en México, en Uruguay y Argentina, que son los que están presentes, en general no pertenecen al grupo medio, tienden a estar desde el punto de vista de la eficiencia en el fondo del cuadro. Pero vemos mejor cuando vemos los cuadros como entornos. Nuevamente, los mineros están arriba, los medianos y chicos, como su nombre bien indicado, se agrupan, y los estatales. No están solos los estatales, no es que es un estigma ser un ferrocarril estatal, porque también hay ferrocarriles de gestión privada que están en el fondo de la tabla. Pero en principio uno ve que no hay una movilidad ascendente en los ferrocarriles estatales, en los otros dos parámetros el mismo comportamiento. Un poco de situación argentina. Los tres primeros son las tres concesiones ferroviarias que continúan siendo operadas privadamente: Nuevo Central, Ferrosur, Roca y FEPSA. Y abajo están los que están bajo gestión privada, para gestión pública, en la que aparece lo que era el historial de América Latina logística, y después pasa, año pasado, ya venía en declive, y con gestión pública también continúa ese declive. O sea, hay que preguntarse por qué en general la gestión pública no es eficaz en el sector del transporte aéreo. Modelo de gestión en pasajeros urbanos. Los pasajeros metropolitanos es un negocio distinto. Prácticamente, como mencionábamos al mostrar los cuadros iniciales, nadie discute que este es un negocio público. La propiedad de este negocio es público, y luego de décadas en que el Estado se fue, salvo excepciones, se fue retirando del negocio, o sea, los países que realmente continúan expandiendo sus servicios ferroviarios engloban tanto los suburbanos como los sistemas de metro y subterráneo, prácticamente se pueden limitar a Venezuela, Chile y Brasil. El resto de Latinoamérica de un paso atrás y deja de lado estos sistemas, y ahora cambió, esa actitud cambió. Los estados han reconocido la necesidad de empezar a trabajar en la expansión de los sistemas metropolitanos de transporte ferroviario. Esto también tiene que ver con la actitud de las multinacionales. Si uno recuerda fines de la década 90, con el éxito de Transmilenio en Bogotá, la BRT, la Mass Rapid Transit, había una movida muy fuerte en las multinacionales que decían: llegó el fin de los sistemas metropolitanos de pasajeros con tren. Y la verdad que luego de 4 o 5 años eso se revirtió, y ahora han vuelto con una potencia que no se veía hace mucho tiempo. En general son 2 puntos, y hay una tendencia muy fuerte, como mencionaba, a que haya operadores privados.
¿quiénes son los que tienden a proteger la gestión pública de los sistemas metropolitanos? Aquellos metros con tradición histórica, los que vienen hace muchos años trabajando en nuestro sector. Quienes están buscando operadores privados, aquellos que no tienen experiencia ferroviaria. Obtenerla, generarla localmente, tendría un costo fenomenal, entonces salen a los mercados internacionales. Esto no significa que no estén dispuestos a los ferrocarriles públicos, los metros públicos, ¿no?, a experimentar. Y de hecho, San Pablo tiene la línea 4, en que se opera bajo una APP, y la línea 6, que está en proceso de licitación, también lo va a hacer de esta manera. Esto indica claramente que hay una mezcla que es positiva en el sentido, no hay una ideologización de cuál debe ser el mejor sistema de operación. Se puede pensar acerca de cuál es el método más adecuado para las particulares circunstancias en que se desenvuelve cada uno. ¿Por qué participa? Bueno, lo sabe mejor que yo. Es un transporte público. Si hay alguien que nadie discute que es un transporte público, es el transporte de pasajeros en áreas metropolitanas. Entonces, es un servicio público, debe ser la responsabilidad primaria de su prestación, está en cabeza del Estado. El otro factor son los altísimos costos. Construir hoy una zona, un metro, hoy cuando uno ve esas curvas de cuánto cuesta la construcción de un metro, ¿sí?, cuando uno lo hace por donde no hay gente, cuesta 100 millones de dólares el kilómetro. Si uno lo quiere construir donde la gente vive, y los costos del metro de Bogotá están trabajando sobre la base de 250 o 260 millones de dólares el kilómetro. Entonces, son números que asustan. Eso está fuera del alcance del sector privado. Los gobiernos locales no tienen capacidad de financiamiento de estas inversiones. No tienen capacidad fiscal para hacer frente a estas inversiones. Cuando uno mira la experiencia latinoamericana, estas inversiones son realizadas en general por los gobiernos nacionales. Porque los latinoamericanos somos raros, no, porque la experiencia mundial indica que estas inversiones no se hacen sin apoyo de los gobiernos centrales. Es raro el país federal, por ejemplo, no hace. Estados Unidos expande y mejora su red de metro, en general, con apoyo federal. Hay algo más allá. ¿Por qué no se hace el Estado? Bien, en transportes metropolitanos de pasajeros no lo consigue hacer en casa. ¿Qué hay que está más allá de las capacidades del Estado que no permite tener una acción relativamente exitosa en otro modo? Esto es un cuadro que muestra los nuevos metros latinoamericanos. Más o menos los montos de inversión son asombrosos, no son cifras menores, son cifras que realmente impactan en el Producto Bruto Interno, en la inversión bruta interna del primer Estado. Los ferrocarriles son importantes. El financiamiento muestra claramente que o son nacionales o en algunos casos interviene el financiamiento local. Y un caso se llama la atención, es el Metro de Santiago de Chile. El Metro de Santiago de Chile tiene que aportar 1/3 de los valores de inversión a través de ingresos propios. Es el único metro latinoamericano el cual debe hacer aportes y lo consigue, forma parte de la política del Metro de Santiago. Y claramente ahí vemos en lo que es operación cómo los metros tradicionales tienden a operar bajo la figura del operador público y los metros nuevos salen al mercado y buscan operadores privados. Gestión pública versus gestión privada. Hoy en día, en el sistema de transporte urbano hay diferencias cualitativas. La experiencia internacional es que no. Hay muy buenos operadores públicos y hay muy buenos operadores privados. ¿Por qué elegir uno y por qué elegir otro? En principio, son decisiones de política.
Y probablemente la gestión privada del transporte público por vía en zonas urbanas lo que le da es una estabilidad, una obligación al Estado de remunerar al operador, que cuando el operador es público lo utiliza el variable de ajuste. Le corta la tarifa y no lo subsidia. No es siempre el caso. Los ferrocarriles que tienen más los metros que tienen más tradición de expansión tienen, no le diría un contrato, pero el Metro de San Pablo tiene ingresos regulares del Estado de San Pablo en concepto de subsidios operativos. Entonces, no es que los estados por sí estén inhibidos de comportarse con un operador público de la misma manera que se comporta con un operador privado, pero nuestra historia de que en cierto momento lo utilizaban en los metros como herramienta política. Esa ligazón histórica se está quebrando cada vez más y vemos comportamientos muy profesionales en los metros públicos y comportamientos profesionales en los estados respecto de los metros públicos. Pasajeros interurbanos, modelo de gestión. Hay pocos servicios, lo dije anteriormente. Este es el típico caso de desintegración vertical. Son muy pocos los casos, los trenes de pasajeros corren sobre vías propias. ¿Sí? Entonces, acá pagan peajes y lo único, en general, hay una gran animosidad entre las cargas y los pasajeros, porque los pasajeros tienen prioridad de paso, pero no demandan un estado de vía, de señalización, de comunicaciones que la carga eventualmente no necesita, a menos que estemos en niveles muy altos, y genera complicaciones. Lo único que se veía en el horizonte hace unos años atrás que podría llegar a cambiar la estructura de los transportes de pasajeros de larga distancia era el tren de alta velocidad en CAP en Brasil, Campinas, San Pablo, Río de Janeiro, que era parte de la campaña de Dilma, para su primer gobierno, y cayó en desuso. No sé, no puedo hablar en nombre de los brasileños, pero muchos brasileños se pusieron contentos que el TAP saliera de ese. Hay servicios turísticos que tienen cuando están dedicados a destinos turísticos de reconocimiento internacional, están justificados. El caso más conocido es Cusco Machu Picchu. Financiamiento de la infraestructura y servicios en general, esto muy rápidamente, en pasajeros urbanos. El Estado tiene nuevamente, hay un cambio enorme de actitud, hay un alto compromiso con el financiamiento. Están poniendo, como veíamos antes en el cuadro, hay un alto compromiso de poner recursos de una magnitud que hacía muchas décadas no se veía. Eso es un cambio cualitativo respecto de lo que está ocurriendo. Hay inversión privada. Cuando vemos esto es solamente en los casos, en los sistemas del metro que tienen tarifas muy altas, que el grueso de la recuperación de la inversión proviene de la tarifa y la inversión además es parcial, no es integral sobre el sistema de transporte, generalmente sobre algunos aspectos de la gestión. El caso de la línea 4 es para la provisión en general de material. Encarga el Estado. La inversión es intermitente, aparece y desaparece. Nuevamente es esta reacción espasmódica y eso nos impide tener buenos sistemas. ¿Quién es nuevamente el actor exógeno? Brasil, que ya hace unos años empezó a poner recursos de manera sistemática en la construcción de la ferrovía norte-sur, de la transnordestina y la raza más. Están poniendo plata y que era lo que iban a ponerse bajo el sistema de acceso abierto, y ahora ven que por necesidades financieras, si el ajuste fiscal nos aplica, por ahí también. Los privados hacen inversión en ferrocarriles de carga. La respuesta es sí.
integralmente cuando son ferrocarriles mineros, si no, difícilmente tengan capacidad de inversión en la mejora de la infraestructura de vías. De luego invierten en proyectos específicos, vamos a ver el caso del Nuevo Brasil, lo hacen en compra de material rodante, con proyectos específicos de vías, acceso a grandes cargadores que les permiten recuperar la inversión en plazos relativamente pequeños. En pasajeros interurbanos hay un compromiso muy limitado de inversión. Los privados en general escapan. ¿Por qué no se invierte? ¿Por qué el ferrocarril de oferta pública no invierte en infraestructura? Estos son los números de Argentina para el año 2013. La suma de los ferrocarriles de carga facturaron alrededor de 400 millones de dólares. Si los ferrocarriles, todos, públicos y privados, le hubieran dedicado el 10% de la facturación a la inversión en vía, eran alrededor de 40 millones. Si el costo de vía de renovación a un estándar más elevado, que cambiamos cualitativamente la calidad de la infraestructura sobre la cual circulan los trenes de carga, nos cuesta entre $1.000.000 y $1.200.000 el kilómetro. Todo el sistema podría, mediante generación propia de recursos, renovar 40 kilómetros, en el mejor de los casos, 40 kilómetros de vía por año. Esto está más allá de la capacidad de inversión del modo de transporte ferroviario de cargas. Si queremos mejorarlo, no podemos descansar en la generación interna de recursos. Esta es lo que está haciendo Brasil como inversión pública, lo comentábamos hace un poco, se ve la norte-sur, las amazónicas, las nordestinas, y esto muestra, es información reciente, la de abril de 2015, de la NFT, cómo invierten los ferrocarriles brasileños. Y vemos que en la última columna, que se ve bastante mal, cuando cruza uno el ferrocarril con la demanda que atiende, más del 50% de la inversión, bastante más del 50% de la inversión, lo hacen los ferrocarriles cuya demanda es minera. O sea, los ferrocarriles que mueven la demanda de infraestructura son los mineros. Aún en un país que tiene una participación de los ferrocarriles de carga cualitativamente superior a la Argentina. ¿En qué invierten los ferrocarriles? Una proporción no despreciable, casi de la tercera parte, en material rodante, y mucho menos en infraestructura de vías de señalización y comunicación. O sea, realmente hay un problema en materia de cómo se financia la infraestructura que va más allá de un país en particular. Una conclusión. Claro, ya voy llegando. Si tenemos que decir una conclusión en cargas, la experiencia latinoamericana es: este es un servicio comercial, dejémoslo en manos del sector privado. Me voy escuchando. Hay un argumento para la intervención estatal. Nuestros ferrocarriles tienen muy baja densidad, salvo Colombia, Brasil, México, donde la carga minera es relevante. Cuando no tenemos esa carga minera concentrada, la densidad por kilómetro, toneladas transportadas por kilómetro de vía, cae abruptamente. El Estado tiene ahí un argumento para intervenir. ¿Cómo hacemos para que el Estado intervenga sin que el Estado favorezca los monopolios que se ven en las estructuras de las concesiones actuales? Ya que se va a hacer una inversión nueva, y ahí el acceso abierto parecería ser la respuesta. Pero tenemos ahí unos temas. No sabemos cómo regular la operación. No hay mucha experiencia de cómo se regula adecuadamente la operación en muchos países. No sabemos cómo costear. No sabemos si el Estado quiere recuperar parcial, total o cero
los costos de infraestructura, si solo quiere cubrir temporal los costos de operación y mantenimiento. Hay temas de política que afectan el desarrollo del modo y la incorporación de inversiones privadas que deben ser resueltas para que la inversión pública en infraestructura permita el desarrollo. Cuanto más demore el Estado en tomar estas decisiones, la apertura del mercado, el desarrollo del mercado, las inversiones privadas que van a orientarse al uso del modo ferroviario también se van a lograr. México, lo conversamos antes, demoró años en permitir el uso del acceso competitivo, estableciendo los derechos de paso, y eso impidió la competencia. Y Brasil, ya lo mencionamos varias veces. Cuestiones pendientes, regulatorias de acceso a la infraestructura, la ley, en el caso argentino, aprobada recientemente, deja de lado estos temas, cosas que ver cómo se hace. El costo asociado a su uso, pero inversión, conflictos entre usuarios, esto no va a ser un tema menor. Lo vemos en los aeropuertos. Bueno, las avenidas quieren llegar salir a las 10 de la noche de Buenos Aires para Miami y quieren llegar a las 7 de la mañana. Esto se paga, ¿cómo se paga? ¿Cómo se otorgan los horarios de circulación? Y los conflictos que necesariamente van a aparecer entre usuarios y la autoridad de regulación, fiscalización y control. Y nuevamente estos son temas que hay que pensarlos para que nazcan con la menor cantidad de problemas posible. Transporte de pasajeros en las regiones metropolitanas, nadie discute. Hoy el Estado es el dueño, es un servicio público, hay una preferencia por la operación pública, pero nadie está sentado sobre esa opción. Todo el mundo tiene la mente abierta. En algunos casos yo estoy dispuesto a experimentar. Y esto es algo que antes no se veía. La flexibilidad para eventualmente pensar en opciones y escoger la que sea más apropiada para el caso en particular. Y la participación privada más y más está asociada al aporte de capitales. El transporte interurbano es marginal, no tiene capacidades de evitar esa marginalidad. Entre los conflictos con el servicio de carga, y acá estas sí son decisiones de política. Hay que poner la decisión política de quién tiene preferencia, qué es más importante para el desarrollo del país, y no son decisiones fáciles. Para proveer un servicio de calidad, las necesidades económicas son dos cosas. Una es distinta a las necesidades del transporte de carga y son extraordinariamente costosas. Y la operación es inevitablemente sujeta a subsidios públicos. Muy pocos servicios tienen continuidad. Los que tienen continuidad son aquellos que tienen una demanda cierta o una obligación contractual que los lleva a prestar el servicio. Nuevamente, obligación contractual, cada yacen, que corre 3 trenes por semana, demanda cierta en los trenes de línea. Y de nuevo, estos servicios tienen competencias, y competencias muy eficaces: el transporte automotor de larga distancia y el avión. Reflexión. Última lámina. El desarrollo del modo ferroviario de políticas públicas estables, pero flexibles. Nos hemos estado enamorando de proyectos. Nos sentamos en un modelo y no consideramos cambios. Es esta la posibilidad de cambiar sobre la estructura básica del modelo, es quizá lo que caracteriza hoy la situación latinoamericana. Basta de acciones espasmódicas, uno reacciona frente a un hecho externo y eso obliga a los cambios violentos. Nuevamente, como decía antes, se están adoptando decisiones que permiten correcciones de rumbos y no cambios, y eso es importante. Y nuevamente eso vuelve a lo mismo, y si no digo, muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Huisi. Realmente ha sido muy ilustrativa
su exposición. Aclaro a todos que todas las exposiciones van a estar volcadas en nuestra página web de ALAF, www.alaf.in.ar, y así que evidentemente en los próximos días podrán consultar nuestra página y ahí tendrán la totalidad de las exposiciones.